Segundo video de introducción bíblica a la hermenéutica, basado en lo que ya dijimos en el primer video. Usted debe de ir al primer video que está acá en YouTube, en Facebook va a estar. Vamos ahora a explicar un capítulo o un versículo que el hermano Peregrino le da una explicación ignorando las reglas de interpretación. Ya saben, vamos a usar reglas. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí está la regla. Darle los grados apropiados a la escritura. Isaías capítulo 28, 9. ¿Y quién nos enseñará ciencia? ¿O quién se hará entender doctrina? Y los destetados a los arrancados de los pechos. O sea que Dios desde niño nos enseña, sea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Allá se cumplió en Romanos capítulo cumplió en Primera de Corintios, capítulo 14. En palabras de tartamudo. Mandamiento tras mandamiento, ¿para qué? A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Por qué les vino el castigo? Porque no quisieron oír. Entonces lo mismo que era para bendición, se convirtió en maldición. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayáis y caigáis de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Estas mismas reglas que voy a aplicar, a algunos los va a liberar para el reposo y a algunos los va a endemoniar para que se vayan al infierno después del testimonio de estos testigos de hermenéutica sistemática. Desprecian, porque no me están despreciando a mí, están despreciando al Espíritu Santo y a lo que Jesús dijo. Vendrán profetas, apóstoles, sabios, escribas. Algunos de ellos mataréis y algunos de ellos perseguiréis. Así que estoy feliz y contento por el desprecio de los indoctos, de los diáconos de Satanás, que siguen a MacArthur, a Miguel Núñez, a Paul Washer, a Michel Suguel. Porque si siguieran de verdad a los reformados, Charles Hodge dijo que el que se arrebata la vida abandona el lugar que Dios le asignó. Por consiguiente, la pérdida del alma. Y esos demonios, diáconos de Satanás, dicen que una persona que se arrebata la vida va al cielo. Podrá haber más apóstatas endemoniados que estos herejes que ni siquiera le creen a la teología sistemática de Charles Hodge. Por cierto, ellos abrazan la Biblia mutilada del texto crítico y del texto de Nestlé y Alan, que mutilan Isaías 28. Pero ya gracias a Dios, en las cuevas de Qumran se consiguió el libro de Isaías de cobre y ahí está Isaías 28:10, tal cual como lo tiene nuestra bella y hermosa Biblia del Oso Reina Valera. Ponte a pensar. El versículo en dificultad que este hermano tuerce para su propia perdición, ignorando otros pasajes de la Biblia, dice en Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí está. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cuando usted lea un versículo, usted no lo puede sacar fuera del contexto de cuándo ocurrió eso y por qué se escribió. Usted tiene que, para entender eso, usted tiene que entender qué es lo que estaba pasando allí.
¿En qué momento? ¿En qué dispensación? ¿En qué acontecimiento de la historia? ¿Quién fue su autor? ¿Qué vivió su autor? Regla 1, el sentido usual. Regla 1 del sentido usual de Enrique Lang. Y la cuarta, ¿por qué se escribió el libro? ¿En qué condiciones se escribió el libro? El libro de Jeremías, aquí está, capítulo 1, llamamiento de Jeremías. Aquí en la Biblia Thompson aparece el autor, usted le puede hacer un estudio al autor, el análisis del libro. Es conveniente hacer un análisis del libro. El llamamiento de Jeremías fue duro, él fue llamado y Dios desde el principio le dijo que lo iban a desechar. Lo iban a desechar. No todos lo iban a recibir. En el capítulo 6, mira lo que dice una palabra reiterativa. Dice acá, puse también sobre ellos atalayas que dijesen, escuchar sonido de la trompeta. Así dice Jehová, parado en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Aquel versículo donde Dios dice que va a hacer pacto con ellos, está ignorando Dios que ellos pueden tener, o el hombre puede tener, la capacidad de despreciar ese llamado. Esa es la pregunta que hay que hacer a aquel texto. Porque ya aquí, en el mismo texto general histórico, Dios está mostrando que el pueblo de Israel va a actuar con terquedad. Que se puede actuar con terquedad y que van a rechazar el reposo. Así que ese pacto que Dios está prometiendo, si yo lo tomo de manera literal como Él lo está tomando, tengo que decir que todo el pueblo de Israel va a ser salvo. O sea, pregunto allá en el Nuevo Testamento, ¿todo el pueblo de Israel lo aceptó? Si yo lo tomo tal cual como Él lo está manejando, ignorando el contexto general del libro y de las palabras usuales del libro y el sentimiento del profeta, el Espíritu de Cristo que tuvo en Jeremías, aquí Jeremías está diciendo que el pueblo va a rechazar, algunos de ellos van a rechazar. Él está diciendo, peregrino, que no hay forma de rechazar. Está introduciendo el determinismo, el monergismo. Pero ya vamos al texto en cuestión para que vaya entendiendo que un versículo no se puede sacar fuera del contexto general del libro. Antes del capítulo 33 tenemos el capítulo 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Hace una denuncia de los falsos profetas y dentro de esos falsos profetas, en los profetas de Samaria he visto desatino, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. En los profetas de Jerusalén he visto tropiezo, cometían adulterio, andaban en mentira, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Esa conducta de estos pervertidos profetas era irreparable? No, no era irreparable. Iba a depender también de la misma manera de esto que les voy a leer en el mismo capítulo 23, 9. Esto para que usted vaya entendiendo la idea general del profeta, para que no tuerza las escrituras y saque un versículo fuera de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en aquel momento. Y esto es ejemplo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, ejemplo de lo que se escribió de ejemplo, para manifestar las mismas ideas en el Nuevo Testamento. Quinta ley de Lang. Idea en paralelo, enseñanza en paralelo, testimonios en paralelo, ejemplos en paralelo. Entonces, en todo el libro hay ideas que establecen que un pacto es condicionante. Dios propone y nosotros disponemos. Mira lo que dice acá. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. O sea que los falsos profetas que habían llegado a ser peor que Sodoma y Gomorra, les faltó la búsqueda. La búsqueda, Dios propone, Dios los enamora. En el Nuevo Testamento está esa misma premisa. El pueblo de Israel, si oyeres hoy su voz, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo las doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuándo se cumple esa promesa del 32? Este pacto está condicionado en escuchar la voz. Hay condiciones siempre para la salvación. Escuchar la voz del Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra y trabajar sobre la obediencia. No es monergismo, es sinergismo, colaboración de ambas partes. Seguimos en un tercer video.